Te pedimos que derrame sobre nosotros la misma confianza que Jesús puso en el corazón de los apóstoles en ese día de la ascensión. Cada uno de nosotros podamos experimentar nuevamente en nuestros corazones esas palabras de Jesús, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que podamos sentir que tu Hijo Jesús nos acompaña, que aun cuando Él ha ascendido a los cielos y está ahora a tu derecha, podamos sentir que tú nos acompañas con esta presencia de tu Hijo, con la luz de su Espíritu Santo. Que podamos también nosotros sentirnos enviados por tu Hijo que ha ascendido a los cielos. Que nos sintamos enviados como discípulos misioneros a compartir la alegría de tu Evangelio, la presencia de tu Hijo, la fuerza de tu Espíritu Santo con todos los que encontramos en el camino. Que sintamos que tu Hijo nos envía a todos los rincones, así como envió a sus apóstoles a todos los rincones de la tierra, que nosotros nos sintamos llamados a compartir la alegría del Evangelio con todos en nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros, con todos los que encontramos en el camino. Y que a la espera del Espíritu Santo podamos sentirnos reconfortados, fortalecidos, aún en medio de nuestras dudas y de nuestros temores. Todo esto te lo pedimos a ti que reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan José, guíanos. Estás en mute. Estás en mute. Ahora sí, ya. Ahora. Sí. Vamos a darle la bienvenida, que creo que hay personas nuevas con nosotros en el día de hoy que no se pudieron conectar ayer. Si los participantes de la diócesis de Juma, Tibidó, en Luisiana están presentes, por favor, lo reconocen que están aquí y se hace una pequeña presentación de su nombre y su ministerio. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rafael Rosas. Pertenezco a la comunidad de la diócesis de Joma Tibidó. Soy una de las personas que ha estado a cargo de los jóvenes durante unos cuantos años. Lamentablemente no se nos había dado luz verde, autorización para seguir con ustedes. Ya Juan José sabe la historia, pero gracias a Dios la oración es fuerte y poderosa, que ya hoy podemos estar nuevamente con ustedes. Amén. Perfecto. ¿Y tu compañera, Rafael, se pudo comunicar? ¿Se pudo también conectarnos o no sabes? En este caso es compañero, su nombre es Aldo, de la comunidad de Tibidó, pero no sé, no me ha respondido. Ok, bueno, si viene pues será bienvenido también. Creo que tenemos un joven Claro también sí. de la comunidad de Lafayette que no estuvo ayer con nosotros, que está hoy. Si esta persona nueva de Lafayette está presente, por favor también que nos diga. Ellos tenían misa hasta la 1 de ellos, que son las 2 de nosotros, así que es posible que se incorporen un poquito después. Perfecto. Sí. Bueno, entonces podemos comenzar, ¿no, Rafael? Sí, comenzamos. Entonces, nosotros estamos aquí en Santa Teresita y ya salimos, ya nos estamos uniendo. Perfecto. ¿Es Lafayette, no? Sí, perfecto. Sí, Lafayette. Magnífico, Angélica, qué bueno. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿cómo vamos a hacer hoy y cuál es la tarea que tenemos por delante? Bueno, como la mayoría saben, el libro de la Pascua tiene 6 capítulos, que son las 6 semanas del tiempo de Cuaresma, que es cuando más utilizamos el libro, aunque el libro se puede utilizar durante todo el año. Entonces, lo que tratamos de hacer en este taller es precisamente nombrar cada uno de esos capítulos y decir qué contenido va a tener ese capítulo. Esa sería nuestra labor en el día de hoy. Ya teniendo el tema que sabemos que es Christus Vivit, con la pastoral juvenil hispana, en estos tiempos de pandemia, todo ese conglomerado de cosas, ya después buscaremos un título, eso lo haremos en el primer taller, no ahora. Pero sabemos cuál es el tema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente
dividir ese tema grande en 6 subtemas. Hace falta que se pongan en mute porque hay ruido de fondo. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Juan José. Ya. Perfecto. Lo que pensé que había perdido la comunicación. Les decía, nos unimos todos, ¿cómo se llama? Para ver cómo podemos dividir este gran tema en 6 subtemas. Entonces, lo que habíamos dicho ayer es que ustedes se revisaran un poco el contenido de Christus Vivit, las ideas que habíamos hablado ayer, y que entonces hoy íbamos a hacer una lluvia de ideas. Y después, con esa lluvia de ideas, vamos a ver qué temas se repiten, qué temas no se repiten, cuáles se consideran importantes, y con eso poder armar los 6 capítulos. Ya, de hecho, algunas diócesis me han mandado a mí como un esquema previo, que lo he considerado muy bueno, pero bueno, todo está abierto a revisión y a discusión y a aprobación, pero podemos ir adelantando con eso. Entonces, yo voy a abrir la discusión. Cualquier diócesis que quiera comenzar a dar su lluvia de ideas de qué temas deberían incluirse, pues bienvenido. A quien quiera comenzar puede comenzar. Nadie se anima. Logísticamente, Zuli, ¿tú vas tomando nota? ¿O cómo hacemos? Sí. Ok. Bueno, si no, yo puedo ir nombrando las diócesis y vamos viendo entonces. Vamos a hacerlo como hicimos ayer. Entonces. A ver, la arquidiócesis de Miami, ¿qué lluvia de ideas o qué temas considera? Si es que los tiene, si no los tiene, pues nada, seguimos adelante. A ver si Miami está presente y nos dice algo. Sí, Juan José. Nosotros con el consideramos para comenzar con el primer capítulo, que es el tercer capítulo, si no me equivoco, de Christus Vivit, ustedes son el ahora de Dios. Que podríamos hablar de cuál es el rol del joven en la iglesia, como joven adulto específicamente, del joven hispano, por supuesto, y cuáles son las responsabilidades que contiene el estar dentro de esta pastoral y qué inspira al joven a estar en una pastoral. ¿Cuál sería el plan de acción de esa pastoral, no solo general en una arquidiócesis, sino específicamente en nuestros grupos de jóvenes? Hasta ahí llegaron, Ricardo. Todos, ¿quieres todos los 6 capítulos? Bueno, si ustedes hicieron los 6 capítulos, dime los 6, mencióname los 6 capítulos. Perfecto. Okay, el segundo, ahora concisamente, sí. Ok, el primero es, ustedes son el ahora de Dios. El segundo, tenemos identidad de pastoral juvenil hispana. El tercero, tenemos la crisis de nuestra fe en la pandemia. En el cuarto tenemos Christus Vivit, la pastoral de los jóvenes. En la quinta tenemos los jóvenes con raíces y cultura. Y en la sexta tenemos plan de acción pastoral, que es para formar a los jóvenes en pastoral juvenil hispana. Muy bien. Muy buenos temas. Muy buenos temas. Muy buenos. De verdad que sí. Gracias, Miami. Venice, la diócesis de Venice, ¿tiene alguna pregunta que hacernos? Hola, sí. Nosotros estamos... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok. Nosotros, yo con mi compañera, estábamos proponiendo el tema que se llama Siguiendo los Pasos de Jesús, que de hecho di a conocer el nombre ayer. Y se podría hablar de cómo seguir a Jesús a través de sus pasos, llevando una vida de gracia, y pues también hablando un poco de lo que sería de cómo Jesús, cuando estuvo acá, ayudó a las demás personas sin que lo pidieran, estuvo para dar cariño y amor a ciertas personas. También nosotros hemos hecho como un pequeño resumen también atado a Christus Vivit. No sé si se lo podemos leer un poco, que va un poco relatado con lo mismo, que es a nombre del tema sugerido. Sí, cómo no, adelante.
En el capítulo 2 de Cristo Biblia dice que el bautizo de Jesús, dice, el bautismo no era como el nuestro, introduce a la vida la gracia, sino que el bautismo de Jesús fue una consagración antes de comenzar la gran misión que tenía por delante de su vida. Entonces podríamos hablar un poco de esto, de cómo llevar la vida en gracia con Jesús, y sabemos que el bautismo es ahí donde nos hace reconocimiento de ser hijos de Dios, y que se nos da la unción del Espíritu Santo también. Con el bautismo ya nosotros conseguimos ser hijos de Dios, y con ayuda del Espíritu Santo nomás nos queda seguir a Jesús como lo hicieron sus apóstoles, sin importar las pruebas que vengan, porque Jesús dijo que siempre estaría con nosotros para ayudarnos a enseñar a quienes no saben y hasta el fin, como lo dice en Mateo 28:20. Muchas gracias, Darwin. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, Okay. hay una... ¿Podemos pasar a otra diócesis? ¿O tienes algo más? Tengo algo más que agregar, si gustas. Dilo. En Mateo 28:20, pues dice, y enséñenos a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. También una parte del capítulo 4 de Cristo Vive nos habla de Dios es amor. Entonces, está introduciendo también esta parte, porque sabemos que más que nada el amor y el perdón pues van atados con Cristo, y que sin esas dos cosas pues se nos hace un poco difícil el seguirlo a Él. Entonces agarramos ciertas partes también del capítulo 4 de Christus Vivit, ciertas partes también del capítulo 8, donde hay una frase que nos gustó a mi compañera y a mí, que es de Christus Vivit capítulo 8, creo que numeral 274, que dice, podemos atrevernos y debemos hacerlo a decirle a cada joven que pregunte por su posibilidad de seguir a Cristo en este camino. Porque hay veces que no tenemos el valor de decirles a las personas o incluso a los jóvenes que Cristo es amor y que puede llegar a transformar nuestras vidas, a darles un sentido diferente y mostrándoles un camino diferente con cada una de sus enseñanzas. Y con eso pues es necesaria la gracia de Dios para seguir los pasos de Jesús. Muy bien. Muchas gracias, Darwin. Vamos a seguir entonces con St. Petersburg. A ver la propuesta de St. Petersburg. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Nosotros en la diócesis de San Petersburg, en contexto de lo que es Christus Vive o Cristo Vive, y en la pastoral juvenil, habíamos puesto como primera semana definir sin limitar lo que es pastoral juvenil. O sea, ¿Definir cómo, Mario? No te entendí. Definir sin limitar Ya. pastoral juvenil. Habíamos puesto esto como carta de presentación por todo lo que se habló del proceso del quinto encuentro sobre la importancia de crear grupos juveniles hispanos en las parroquias, en las diócesis. Sí. Como en diálogo con la comunidad anglo, cuando por ejemplo, si nos preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Somos la pastoral juvenil, estos somos, y podemos presentarlo eso como carta de presentación y la importancia de lo que es la pastoral juvenil hispana. Y la segunda es espiritualidad de la pastoral juvenil hispana. ¿Cuál es la espiritualidad de la pastoral juvenil hispana? ¿Por qué la pastoral juvenil hispana es diferente a lo que es Youth Ministry y la comunidad anglo? Tiene que haber algo, características diferentes para que nos tomen en cuenta y nos den el apoyo que necesitamos para poder ser parte de la iglesia aquí en Estados Unidos. Y la tercera, respuesta de la pastoral juvenil hispana en tiempos de crisis. ¿Cómo una pastoral juvenil debe responder a los jóvenes en tiempos de crisis, como acabamos de pasar? ¿Cómo nosotros podemos responder a los diferentes grupos y cómo apoyarlos, acompañar a los jóvenes? Y la cuarta, basando un poco en lo que es en el primer capítulo de Christus Vivet, que donde el Papa Francisco retoma varias historias, ejemplos de jóvenes en la Biblia, cómo ellos protagonizaron la historia de Israel. Y así la pastoral juvenil aquí en Estados Unidos tiene una historia.
Y entonces, en el cuarto capítulo habíamos puesto historia de la pastoral juvenil aquí en la Iglesia de Estados Unidos. Que parece que para nosotros es muy importante eso. Esos son los 4 capítulos que nosotros llegamos a... Pudieron hacer hasta 4. Le Sí, faltarían sí. 2 todavía, pero muy buen trabajo, Mario. Felicidades. Juan José, Ok. ¿puedo Sí, añadir? claro. Sí, pensando en el día de ayer, y gracias Mario por lo que contribuiste, pensando en el día de ayer y los pensamientos que compartió el padre Rafael, y en el último webinar que participé del NFCYM, donde nos enseñaron el nuevo documento que ellos crearon, que todavía no está disponible en español, que se llama El Camino hacia el Acompañamiento del NFCYM. Yo lo que quería traer a la mesa es que tengamos en cuenta, porque y yo ya lo he comunicado, que cuando estamos creando este libro de la Pascua es un tesoro que para mí está escondido, por lo menos en nuestra diócesis. Esa es nuestra realidad aquí en St. Petersburg. Y las últimas 20 copias que yo ordené, casi todas se las repartí a personas anglos, no a los hispanos. Porque estuvimos en una reunión donde estábamos un grupo de youth ministers, y cuando les pregunté si querían una copia del libro, fue como que se le abrieron los ojos así al ver el libro, y que era bilingüe, que es para los jóvenes. O cuando el padre habló ayer de cuando se les pone el libro en las manos, la importancia de esa oportunidad. Yo quiero traer a la mesa que tengamos en cuenta, a medida que se hace el proceso, de ese nuevo documento que estará disponible en español también, que ya está disponible en inglés, y qué es lo que contiene, porque tampoco queremos repetir lo que ya está ahí. Y entonces que lo tengamos en cuenta, porque no sé cuántos en esta llamada saben de ese documento que ya está disponible, por lo menos en inglés. Y yo puedo poner en el chat el summary que hicieron de los tópicos en español, si lo quieren, pero quiero que se mantenga, porque no queremos hacer doble trabajo tampoco. Yo estoy de acuerdo en lo del Christus Vive, pero también quiero enfatizar la importancia de la pastoral juvenil, que esto es un momento clave para impulsarlo, para que el que no lo conozca, que lo acaba de conocer, para que la diócesis que no le ha dado la atención o el respeto que se merece, que este es el momento oportuno para hacerlo. Eso es lo que quería compartir. Sí, gracias, Carlos. Sí, como no, ponlo también ahí, y eso lo vamos a tener muy en cuenta ya cuando empecemos a redactar los capítulos del libro. Posiblemente sí haya algún capítulo donde ese documento o ese trabajo pues sea de mucho valor para el contenido. Gracias. Okay, sí, gracias. Juan José, y creo que ese es el Sí. documento que compartí ayer también. Sí. Orlando, María, ¿tienes algo? ¿Alguna idea? Sí, dejándome llevar por lo que se dijo ayer, yo sí hice los títulos de los 6, no sé si estarán, pero sujeto a que ustedes lo definan. Claro, allá, no, estamos oyendo tema. ideas, todavía no estamos decidiendo nada. Ok. En la semana primera yo puse para qué, para quién y por qué la pastoral juvenil. Que pienso que lo que está diciendo Carlos es muy fructífero. Entonces, en la segunda semana yo puse la juventud de Jesús y su misión. El número 3, yo puse ¿a dónde más envía Jesús? ¿A dónde nos envía Jesús? Ajá. La 4, yo puse la pastoral juvenil es el ahora de Jesús. Después puse incrementar nuestra fe en tiempo de prueba. Esa es la 5. La 5. Y la 6, resucitando a Jesús en nuestra pastoral juvenil. Dejándome llevar por Christus Vives. Y lo que el Padre dijo que... Jesús. Resucitando Okay. a Jesús en nuestra pastoral juvenil. nuestra pastoral juvenil. Ok. Muy bien. Nuni, Sabana. Nuni, ¿tú estabas ahí que no te vi al principio? Yo creo que no, que Nuni no está. Sí, estoy aquí. Ahí está, no te había visto. ¿Cómo Sí. están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, danos tus ideas, Nuni. La primera es, Cristo vive, es importante entre los jóvenes de hoy, ¿y por qué?
La segunda, voy con el señor Carlos, que eso es algo muy importante que ha estado bien escondido por mucho tiempo y muchas diócesis no han querido, ¿cómo se llama?, aceptar la pastoral juvenil. Especialmente, yo he pasado por eso aquí en la diócesis de Savannah y María sabe que eso ha sido algo muy duro para todos en la diócesis de Savannah y por eso puse en la segunda, la pastoral hispana joven vive, ¿sabías? Y la tercera, la agarré del capítulo 6 de Cristo vive, que dice nuestras raíces, que es algo importante que debemos de saber que nosotros los hispanos vivimos nuestra fe de nuestras raíces, de donde nosotros vivimos y siempre nos gusta demostrarle a todo el mundo nuestras heritage, de todo lo que nosotros hacemos y eso embarca mucho con los jóvenes porque empieza con ellos para que sigan esas tradiciones en nuestra iglesia, de nuestra fe y en nuestras creencias. I only had 3, perdón. Hasta ahí llegaste, ¿no? Está bien. Sí, hasta ahí llegué. Es una idea buena también. Fíjense, vayan ustedes dándose cuenta como hay coincidencia, como mucha de la gente que está proponiendo son las mismas ideas, expresadas con palabras distintas, pero tenemos las mismas ideas. Así que yo creo que vamos caminando bien firme ya. Vamos a seguir entonces, vamos a ver si que la Arquidiócesis de Atlanta nos está proponiendo. Daniel, adelante. Daniel, arriba. Bueno, Daniel, si quieren voy yo primero, arriba. Giovanni, de acá de Atlanta. Arriba. Bueno, nosotros acá en Atlanta estamos pensando en el tema joven, católico e inmigrante. Más o menos ahondar en el papel que jugamos los jóvenes, que juega la juventud en la nueva evangelización, en cómo nosotros somos una fuerza de evangelización en este país. Vemos la cultura hoy en día que nos quiere decir muchas mentiras y cómo nosotros como jóvenes inmigrantes, a través de Cristo vive, podemos ser una herramienta de evangelización o cuál es nuestro rol, nuestro desempeño en la evangelización de la sociedad en la que vivimos. Muy bien, Giovanni. ¿Tiene alguna idea más? Bueno, también, no sé si él esté por ahí, si quiere hablar o... Sí, aquí estoy. ¿Me pueden Daniel, escuchar? ¿ahí? Sí. Sí, ya te escuchamos. Arriba, Daniel, sí. Ok, perfecto. Sí, yo estaba leyendo la encíclica de Christus Vivit y a mí me encantó la segunda parte donde habla acerca de los jóvenes y de cómo, como ya habían dicho la otra diócesis, el rol que tiene tan importante los jóvenes ahorita en estos tiempos actuales y como muchos de los jóvenes han llegado a ser santos siendo tan jóvenes. Y yo creo que para mí uno de los temas sería como los nuevos santos o los santos jóvenes para nosotros poder inspirarnos por esos santos que llegaron a ser grandes ante los ojos de Dios y poder nosotros seguir sus pasos, siendo inspirados y viendo en qué manera podemos revolucionar, ¿no? Todo ahora. Daniel, ese es un tema magnífico. Mira, como ustedes se están incorporando ahora a la pastoral regional, le dedicamos un libro entero a ese tema que tú acabas. Fíjate si lo consideramos importante. El libro del año pasado, no, el libro del año antepasado, se llama así, Joven, Atrévete a ser santo. Así que te lo recomiendo. Okay. Lo puedes pedir después al CEP y ya vas a tener por ahí material de santidad joven, cantidad. Pero muy buen tema ese. Y sí, se puede volver a retomar y dar algún enfoque ahí también en este tema de este año. Gracias. Ok, sí, como nosotros no habíamos estado en los antiguos, claro, pero claro, bueno. yo lo sé. Sí, magnífico. Gracias. Charleston. A ver, Reina, si estás por ahí. Yo la verdad no puse en orden lo mío. No hay problema que haya orden. Es una lluvia de ideas. Después ordenamos las cosas. Con que tú nos digas las ideas que tienes es suficiente. Ok, so yo ya tenía el libro de Christus Vivit. So está en inglés, so voy a decir en inglés. Y está bien.
Mi sugerencia era en el capítulo 1, dice, what does the word of God have to say about young people? Y creo que esa es una idea mía. También la de, en el capítulo 2 dice sobre los santos jóvenes, eso también creo que sería una buena idea. También en el capítulo 3 hay una sección que se llama A Way Out. Y yo creo que es también una buena idea. También en el capítulo 3 habla de the digital environment y cómo también otra cosa, en el capítulo 6 habla de your relationship with the elderly. Yo creo que es una forma de para poder respetar a los mayores, más que nada. Y también el capítulo 8 habla de being there for others y también habla de la vocación, que creo que también es muy importante que los jóvenes aprendan what is their vocation y how to not disconcern their vocation and be sure of what the vocation is. Y no más puede llegar a eso. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces con la diócesis de Charlotte. Estás en mute, Vicente. No se te oye. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, ok. Bueno, buenas tardes, primeramente. Bueno, ayer nos pusimos a dar un repaso de prácticamente resúmenes de lo que es Christus Vive y de los 9 capítulos de la exhortación. Notamos que el 7 se dedica completamente a lo que es pastoral juvenil y se enfoca mucho no solo en capacitar y formar a los jóvenes y a los líderes, sino también a los adultos que muchas veces no tienen, no están envueltos con jóvenes. Entonces, habla mucho de la formación, del seguimiento, el pastoreo y basándonos en eso, sacamos aquí, tenemos 7 capítulos para el libro. Entonces, son seis nada más. Son 6. Bueno, nos sobra uno, entonces te voy a dar 6. Uno se puede fundir en otro. Se pueden juntar. Ok, muy bien. Aquí tengo el primero. Se llama Nuevas técnicas y herramientas de comunicación para transmitir el evangelio. Ese sería el 1. Ajá. El 2 es, en cualquier circunstancia y prueba, Dios siempre nos ama. Ahí sería una referencia como la pandemia y esto, como estamos viviendo ahora, ¿no? Sí. La tercera sería la pastoral juvenil, recurso para evangelizar a la iglesia. Ajá. Ok. El otro se llama Vivamos el dolor y sufrimiento tomados de la mano de Jesús. El que sigue, no se dejen arrebatar la alegría del evangelio. ¿Lo podrías repetir ese por otra vez más? Ok, no se dejen arrebatar la alegría del evangelio. ¿Sí? Ok. Y el último sería, cuando bajan las defensas de nuestra fe, en tiempos de crisis, la oración es la respuesta. Muy bien, Vicente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Seguimos a Knoxville. Habla, a ver. ¿Puede hablar? Sí. ¿Pueden escuchar a Brittany? De nuevo, Brittany. Sí, se oye. Se escucha, sí. Sí, te oye. Sí, se oye.
tuve algo de dificultad en conectarme por Zoom, así que Zulay me hizo el favor de llamarme. Bueno, las propuestas que tenemos para los 6 capítulos es el primero sobre el Evangelio. Y estábamos pensando agregar o incluir más bien los temas sugeridos de ayer, de nuestra identidad, pensando en cuando Christus Vivi habla de Cristo nos ama, Cristo nos salva, Cristo nos llama a una misión. Y también incluyendo o tocando los puntos de la Eucaristía y la fe. Y bueno, el segundo capítulo, analizando la realidad y respondiendo. Y en eso podemos tocar los temas sugeridos ayer de la pastoral juvenil, porque eso es parte de analizar la realidad en que los jóvenes están viviendo dentro de los Estados Unidos y segunda generación, tercera generación, primera, o sea, embarcando todas esas realidades distintas en la pastoral juvenil. Y también el tema de dónde está Jesús en los momentos difíciles, porque también es parte de la realidad ahora en pandemia, pero cualquier otro momento de otra dificultad en el futuro. Luego, número 3, acompañamiento, y la pastoral otra vez es una manera de tocar que es una pastoral, una manera de acompañar a los jóvenes según su realidad. Y en ese podríamos aprovechar para explicar algunas de las diferencias y como Christus Vivi habla de sinodalidad y otras cosas, o sea, todo cae bajo el acompañamiento y pastoral juvenil es una de esas maneras de acompañar. Número 4, santidad de los jóvenes, y en este podemos tocar lo de los santos que alguien mencionó ayer y como Christus Vivi, la lista larga de los jóvenes santos. Y siempre es bueno retocar ese punto que estamos llamados a la santidad. Luego, capítulo 5, Christus Vivi y la familia. En el documento de NSCYM que compartí ayer y también Papa Francisco mismo habla de la sabiduría de las generaciones. Entonces de ahí podemos aprovechar para hablar de la familia en cuestión de los jóvenes. Y luego número 6, misión, tocando los temas sugeridos ayer de siguiendo los pasos de Jesús y resucitando en tiempos difíciles. Y quisiéramos agregar, o sea, los jóvenes cuando hicimos esa votación hace 2 días, el número 2 era un tema de Laudate Si. Entonces estaba pensando si podríamos agregarlo junto con nuestra misión de cuidar el mundo como parte de la misión de evangelizar, pero también de cuidar lo que Dios nos ha regalado en el mundo. Entonces, eso. Muy bien, muchas gracias, muy completo. Gracias, Brittany, muy bien. Sí. Louisville, Eva. Puede ser que Disculpen, tengan mute. sí, discúlpenme, los va a decir Rosa. Ok, Rosa magnífico. Luna. Sí, qué bueno. Hola, de unas cosas que pensé que eran importantes, tomé la idea de la, pues, Lent, así es que sí, ya se me fue el nombre en sueño. Anyways, empieza con muerte, pero lleva a la resurrección. Entonces pensé que uno de los primeros temas que cubrir es hablando de crisis y cómo respondemos, como en esa idea de llevando de muerte hacia la resurrección, tomando algo que volteó todas nuestras vidas y los giró y volviéndolo a algo bueno, cómo incrementar en eso. Otra cosa que pensé era parte del Christus Vivit, y dice las jóvenes que son lo de ahora, young people are now of God, no lo del futuro, y creo que eso es una grande parte de ser. También, como sé que han hecho el libro de los santos, pero creo que también se tenía que solo refrescar la memoria para muchos de qué es la santidad, especialmente que cómo lo estamos viendo ahora en estos días, especialmente cuando tenemos la frontera digital.
La tercera era discernimiento y espiritualidad. Creo que esa es una cosa que muchos no saben cómo tomar ese tiempo de estar en silencio. Entonces, enfocando en las maneras de oración silencio, creo que es una gran importancia porque muchos no saben escuchar la voz de Dios en ese tiempo porque se inquietan. La cuarta era, creo que un enfoque en la Eucaristía, en la misa. Creo que unos dijeron ayer que era algo importante y yo estoy de acuerdo, especialmente que ahora muchos han ido sin poder recibir la Eucaristía físicamente. ¿Cómo es nuestra respuesta a eso y los sacramentos que mucha gente lo está viendo sin importancia? Yo enseño confirmación en mi iglesia y veo que muchos jóvenes no le importan los sacramentos, no saben la importancia de eso. La quinta era vocaciones, es una parte que se enfoca Papa Francisco y creo que las vocaciones de los jóvenes es muy importante, enfocarse en todas las vocaciones y en esa parte del libro también podría ser que incluyan cómo son los jóvenes también parte de la iglesia, cuál es su rol en esa parte. Y la última que tenía era holiness, entonces la santidad también es algo que ya dije antes, pero esa incluían como caminando en los pasos de Cristo, incluyendo los evangelios y ejemplos de la vida de Cristo, para concluir el libro, especialmente terminarlo en un modo de resurrección. Muy bien, muchas gracias. Seguimos adelante entonces con la diócesis de Jackson, Mississippi. Sí, nosotros solamente hicimos 3 y básicamente... Pero 3 buenas, Isa, 3 buenas seguro. Y fueron, Cristo vive en medio de nosotros, nuestra relación con Cristo y la juventud hispana en tiempos de crisis. Son 3 bien importantes. Gracias. Seguimos adelante entonces. Esta fue rápido, pero contundente. Juma. Bueno, Juma no había. Rafael, si tú quieres decir algo, o tu compañero, ustedes no estuvieron ayer, así que no se habían preparado para esto, pero con todo lo que han oído, si quieren compartir algo, pues bienvenidos. Sí, Juan José, mira, no, precisamente no estaba preparado, no estaba muy familiarizado con el tema, pero sobre las ideas que he estado escuchando de los compañeros de las otras diócesis, me interesan mucho, por ejemplo, del primer hermano que dijo, que dio el tema, que dice, ustedes son la obra de Dios. Y el siguiente que también me pareció interesante es del hermano Vicente, que dice, no te dejes arrebatar la alegría del evangelio. Siguiendo los pasos de Jesús. Y por último, lo que acaba de decir la hermana hace unos minutos, discernimiento y espiritualidad, momento de oración. Creo que es muy, muy cierto. Hoy en día los jóvenes no saben cómo llegar a ese momento de oración con Dios sin hacer tanto ruido, ¿verdad? Llegar a un completo silencio para poder escuchar la voz de Dios. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Rafael. Podemos pasar a la siguiente diócesis. Entonces vamos a ver Lafayette. Bueno, nosotros, yo le voy a pedir a Laura y a Samuel que complemente. Esta mañana estuvimos hablando sobre los temas que fuimos desarrollando a través de ayer por la tarde, pero como uno de los temas tenemos recibiendo al inmigrante joven. Esto conectando con la espiritualidad, tengo sed de Santa Teresa de Calcuta, ver a Jesús en los más pobres, en el inmigrante, darse muchas veces cuenta que los sueños con los que ellos llegaron a Estados Unidos los dejaron atrás y que Dios cambia sus planes y también que ellos se dan cuenta que estando en el país de la abundancia se encuentran en un verdadero desierto espiritual. Y eso los lleva también a algunas veces a tomar adicciones
Es importante también que nosotros desarrollemos una acogida al joven inmigrante, y como otro tema tenemos enseñar a pescar conectado con con el tema de los talentos que ayer también mencionaba uno de los compañeros, de sacar a flote esos talentos que tienen, o crear también talleres donde ellos puedan aprender alguna manualidad o un trabajo para subsistir en este país. Pero Samuel y Laura también tienen algo para complementar el libro de la Pascua. ¿Cómo no? Adelante. Samu, sí, te escuchamos. Hola. Hola, Laura, arriba. Creo que Samuel está ocupadito, no sé. Bueno, yo primero les quería compartir, no sé, algo que me iluminó el Espíritu Santo, teniendo en cuenta, pues, es solo como mi humilde opinión, porque pues es la primera vez que participo dentro de lo que es la dinámica del libro, pero se me ocurrió que teniendo en cuenta pues todo como que la situación por la que está viviendo el mundo actualmente dado el coronavirus, podríamos hacer como un prefacio o algo así que no fuera un capítulo como tal del libro, pero sí algo en el que dejáramos como nuestra experiencia personal desde cada diócesis como jóvenes, como lo que hicimos, como por lo menos el taller es la primera vez que se realiza de esta manera virtual, como agregar como un prefacio incluyendo esta parte como de la crisis específica del coronavirus y hablar pues en los capítulos quizás más enfocados a todo lo que es el Christus Vivit. Por ahí vi varios manitos arriba, entonces pues no sé, podríamos contemplarlo como para que quedara eso ahí. O sea, yo considero que esa parte de la historia debe quedar ahí marcada y debe ser como algo especial, ¿no? Qué lindo el padre. Mira, Laura, sí, los libros, los capítulos de la Pascua tienen una sección que se llama Hechos de Vida, que precisamente el joven que escribe habla sobre su experiencia personal en el tema que se está tratando. Así que yo espero que este libro va a tener muchos hechos de vida donde ese aspecto va a estar bien, bien prominente. Esa es una idea que no puede faltar en este libro. Pero yo creo que también lo que tú dices de hacer un prefacio antes del libro, porque ha sido un libro diferente. Empezamos haciendo por primera vez estas reuniones virtuales y estamos viviendo una crisis global, mundial. Así que muy buena idea, ¿cómo no? Sí, sí. ¿Algo más? Sí. Bueno, es que no sé. Samu está ahí. Ah, sí, ya llegó, ya él les puede compartir más la otra idea. Ok, sí, me escucho. Ok, sí, bueno, yo creo que lo que él había propuesto era el tema de la fe que nos conecta, ¿no? Que me gusta cómo habla el Christus Vivit, donde dice que hay que ver la realidad de los jóvenes. Y la realidad de los jóvenes o la realidad del mundo es que el secularismo se los está comiendo. Y es fácil para el joven ser atraído por cualquier cosa que no sea Cristo, ¿no? Porque como no se siente parte de nada, entonces cualquier persona que lo invite, en este caso, viendo la realidad en la que vivo aquí en Luisiana, que vienen muchos inmigrantes, no se sienten que pertenecen aquí y tampoco se sienten que pertenecen allá, o sea, no se saben dónde cabe. Entonces vienen las malas influencias y les dan como un motivo, un lugar, algo que en lo que ellos creen, y puede ser totalmente malo. Las mujeres caen en prostitución, los hombres caen en drogas o cualquier vicio, ¿no? ¿Por qué? Porque no caben en ningún lugar. Entonces, la fe es un tema en el que los podemos conectar con la iglesia. Entonces, ofrecerle eso a los jóvenes, yo creo que es muy
es muy importante. Así lo había pensado, entonces por eso le pusimos el título de la fe que conecta conmigo, el poder encontrarnos con nosotros, el poder encontrar un propósito dentro de la iglesia en el que nos haga útil. Entonces en el capítulo 8, si no me equivoco, donde habla de las vocaciones, se menciona que somos creados de alguna forma, es nuestra naturaleza el dar, el participar de obras de caridad. Entonces, si podemos concretar esas obras dentro de nuestros grupos juveniles, yo creo que los jóvenes encontrarían ese propósito en el que salen de su egoísmo, de su zona de confort, y son capaces de dar algo que ellos mismos no sabían que podían hacer. Entonces, esa es la aportación. Muchas gracias. ¿Nos quieres decir tu nombre? Porque no te pudimos presentar ayer ni hoy. ¿Cómo no? Dinos algo de ti. Sí. Mi nombre es Samuel. Yo vivo en Lafayette, aquí en Luisiana. Y también es la primera vez que voy a participar o que estoy participando en esto. Estaba un poquito desconectado. Ayer Laura y Angélica me dijeron de qué se trataba. Y bueno, hoy en la mañana estuvimos platicando. Perfecto. Bienvenido, Samuel. Ya eres parte de esto. Un nombre bíblico también, además. Qué bueno. Bueno, miren. De las diócesis que están participando, nos queda todavía la diócesis de San Agustín. Yo la dejé para el final intencionalmente porque la diócesis de San Agustín me mandó un esquema escrito, muy bien organizado, de los capítulos y de lo que ellos estaban proponiendo. Y me pareció bueno como para dejarlo para el final, como porque era obvio que los temas que iban a salir son los que han salido. Es decir, la cultura, la familia, la legitimidad de la pastoral juvenil hispana, la pandemia, la oración, la Eucaristía, cómo responder los jóvenes a todo esto. Es decir, fíjense que casi todas las personas, casi todos los grupos, y afortunadamente, hay una coincidencia de temas muy saludable. Entonces, vamos a ver cuál es el esquema que nos propuso San Agustín, porque lo podemos compartir aquí en la pantalla. A medida que ellos vayan leyendo, vamos a pedirle a Norma o a Linet que nos lea su propuesta. Fíjense si su propuesta, la de ustedes, la de cada uno de ustedes, las ideas que ustedes propusieron, están ahí contenidas. O si hay algo de lo que ustedes han propuesto que se queda fuera para considerarlo entonces en esta propuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Creen que es buena idea? Sí. Ok, entonces, Zuli, si tú puedes compartir en la pantalla y le pedimos a San Agustín que nos lea la organización que hizo. Y lo bueno que tiene también, es como muchos de ustedes han hecho también, es que tiene puesto cuando se refiere a un determinado punto en qué lugar de la exhortación apostólica Christus Vivi está ese punto. Es decir, está numerado el numeral de la exhortación con el tema que se está proponiendo en el momento. Entonces vamos a pedirle a San Agustín que nos lea a partir ya de donde empieza ahí la primera semana, cuál es su propuesta. Okay, so para la primera semana pensamos en empezar con qué es el Christus Vivit y el joven. Entonces queremos, pues de subtemas hayamos pensado en incluir la juventud de Jesús y la nuestra. Muchas veces nosotros vemos a Jesús como una persona así lejana, una persona que uno no nos podemos como relacionar con esa persona, pero al pensar a Jesús y ver lo joven que era cuando él empezó su vida pública, cuando murió en la cruz, cuando todo eso nos ayuda a poder conectarnos y relacionarnos un poco más a Jesús como joven. Sobre el protagonismo del joven dentro de la iglesia, entonces pues ahí estamos hablando de Christus Vivit, dejarles saber de que somos el presente, somos el ahora, etc. Y qué dice la palabra de Dios a los jóvenes o de los jóvenes. Entonces el primer capítulo, el segundo capítulo un poquito, pero mostly el primero habla de los jóvenes en la Biblia, la importancia de ellos. Entonces es como empezar el libro con, miren que esta carta se trata de nosotros, de los jóvenes, y luego darles y decirles la importancia
que nosotros tenemos dentro de la iglesia y relacionarla con la juventud de Jesús también. Después viene la semana número 2, que entonces sí, ya dijimos, después de haber hablado del documento y decirle a los jóvenes, aquí está su documento, ahora vamos a ver, ¿qué es la pastoral juvenil? Ayer hablamos mucho de eso, entonces, ¿qué es la pastoral juvenil? Aquí en los Estados Unidos, para que si le vamos a presentar este documento a los párrocos o a los obispos, sepan que estamos hablando de una pastoral juvenil hispana en los Estados Unidos. ¿Qué es la importancia de nuestras diócesis? Y ahí pusimos el numeral 180 que nos remarca mucho cómo podemos nosotros hablarle o cómo podemos decir que los jóvenes son importantes de muchos aspectos. Uno de ellos, que lo pusimos abajo, son las diferentes culturas y tradiciones. Que nosotros cuando venimos a este país traemos muchas cosas y es un plus, no es menos, es al contrario. Y los jóvenes que ya están, que vienen por primera vez o los de segunda generación o tercera generación, heredan esa cultura y esas tradiciones. Después, ok, sabemos que hay una pastoral juvenil. ¿Cómo podemos estructurarla? Que sea una pastoral juvenil orgánica. Y después también hablar, como alguien lo había mencionado también, ok, orgánica, pero a ver, entonces una pastoral sinodal, pero que esté en acción. Hablando de este término ahora, que la sinodalidad ha sido algo muy importante y es importante que los jóvenes lo sepan. Y después la parte del trabajo que viene en el numeral 268, que habla de que dice, los jóvenes, invita al Papa Francisco a los jóvenes a que sean reconocidos también por el trabajo que hacen y los invita a que sean parte activa en la sociedad. Ok, y para la tercera semana, pues ya como tocaron algunas diócesis, inmigración, ¿cierto? Y cogimos de título el título que puso el Papa en el Christus Vivit, que es los migrantes como paradigma de nuestro tiempo. Entonces, muchos de nuestros jóvenes no se sienten orgullosos de ser hispanos, les da pena, tratan de esconderlo, entonces sentimos que es bien importante dejarles saber que sean orgullosos de sus raíces, que no se avergüencen de ser inmigrantes. Y pues aquí estamos haciendo referencia al numeral 180, que no se dejen arrancar de sus raíces. Anunciar y denunciar los abusos hacia los inmigrantes. Volvemos a lo mismo, dejarlos saber de que ellos tienen valor y no dejar de que la gente los trate como menos por ser inmigrantes. Vemos eso desafortunadamente muchísimo en nuestra sociedad, entonces dejarlos saber de que eso no está bien. Y ahí también estábamos, porque queríamos hablar de la familia, pero no sabemos si sería una semana completa, entonces pensamos que lo podíamos agregar con el tema de la inmigración, porque o sea, volvemos a lo mismo de ser inmigrantes, ser un núcleo familiar, nuestras culturas, lo que uno tiene que vivir, ¿cierto? Como una familia inmigrante. Entonces pensamos que aquí podíamos hablar también de las familias, hacer referencia a la Sagrada Familia, que ellos también fueron una familia inmigrante, o sea, ellos tuvieron que emigrar de un lugar a otro porque estaban viviendo una persecución. Entonces, hablar de la Sagrada Familia, hablar del amor y la familia. En el Christus Vivit también habla de los ancianos, entonces podríamos hablar y incorporar ese punto dentro de la semana número 3 que se trata pues de inmigración. Quiero todos los puntos para esa semana. En la semana número 4, lo que tenemos nosotros es que dijimos, ok, tenemos que hablar de la crisis, pero muy en particular de los jóvenes. Entonces, ¿cómo viven los jóvenes en un mundo de crisis? Y ahí justamente también en Christus Vivit, en el numeral 72, habla mucho al respecto. Y entonces desarrollar esa parte de donde habla y decir, ok, pero ¿cuáles son los obstáculos que los jóvenes hacen que se paralice cuando hay una situación de crisis, ¿no? Pensamos mucho en estos jóvenes de segunda generación que han vivido depresión, ansiedad, estrés y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque se han paralizado porque el mundo que ellos tenían se los han cambiado a raíz de este COVID-19 y ha sido como el mundo cambiado tanto, así que, pero también después, aunque veamos esa muerte en esta situación de que ellos se paralizan, ver cuáles son las oportunidades para que en 10 años alguien toma este libro, ve lo que pasó por esta situación, pero también ve cómo poder salir con alguna oportunidad en tiempos de crisis, ya sea esta o la que sea.
y cómo también nos invita a hacer un pare y reflexionar nosotros mismos de nuestra realidad, de lo que nos está pasando y cómo reaccionamos a eso. Y a lo mejor eso puede ayudar a muchos jóvenes más adelante con las experiencias que los mismos jóvenes plasman a poder vivir una situación de crisis de una manera mejor. Para la quinta semana dijimos la escucha y el acompañamiento, que también pues es súper importante hablando de la pastoral, hablando de los jóvenes, cómo ser nosotros mejores mentores, que los jóvenes son en la obra de Dios, cómo animar a que hayan líderes comprometidos. Entonces, mucho de Christus Vivit habla de que el joven es el ahora y que le habla a los jóvenes, pero también le habla a los adultos y le habla a los líderes, y no solamente a mamás y papás, pero le habla a sacerdotes, a religiosas, religiosos, a quien sea, diciéndoles de que tenemos que tener un espacio, ¿cierto?, dentro de la iglesia, y que tiene que haber esa escucha y que tiene que haber ese acompañamiento hacia los jóvenes y hacia lo que ellos tienen para aportar en la mesa. Entonces, pensamos que sería un tema también importante para los líderes de las parroquias, para los líderes de los grupos juveniles, pero también para los jóvenes, para que sepan que ellos también se merecen pues ese acompañamiento, ¿cierto? Y que se merecen tener una voz. Y concluimos la semana 6, como muchos habían dicho, hablando de la santidad y de la acción, o sea, tratando de invitar a esos jóvenes a que vayan, una vez de que vivan todo este proceso del libro de la Pascua, que vean, ¿no?, que los caminos de juventud, que hay un tiempo de sueños y un tiempo de elecciones, y justamente el Papa Francisco en el numeral 168 y en el 103 considera que hay una salida. Hay una salida, los jóvenes pueden salir de las situaciones de emergencia o de situaciones de riesgo donde estén, y puede haber ese camino de juventud, de sueños y de elecciones. Pero también hablar muy particular cómo llevar al joven a la santidad, cómo un joven puede llegar a la santidad, cómo los jóvenes son activos en tiempos de crisis con lo que está pasando ahora, que por medio de virtualmente nos hemos conectado, hemos inventado cantidad de cosas, sobre todo nosotros como líderes, nos ha tocado reinventarnos Youth Ministry, pero ¿cómo los jóvenes han respondido a esto? ¿Cómo han sido activos? Depende de una buena organización y de que los jóvenes estén abiertos a que se haga, a que haya un cambio. Los jóvenes santos, tantos santos que tenemos, que alguien más lo mencionó. Y la vocación que es algo muy importante también de Christus Vive. No dejar que los jóvenes son realmente este presente y pueden ser el futuro en cuanto a sacerdotes y religiosas. Luego de los jóvenes comprometidos, cómo tener jóvenes, ok, muy bonito tenerlos, pero cómo se van a comprometer en la iglesia y cómo animar a nuestros jóvenes a salir afuera, a salir y sentir ese escudo y ese protagonismo de ser esos agentes de cambio y de ser realmente que se sientan el presente y que se sientan hijos de Dios y que puedan servir y construir algo en el reino de Dios. Muchas gracias, Norma, a ti y a tu grupo de San Agustín por ese trabajo que han hecho, que verdaderamente es bien meritorio. Yo le voy a pedir al padre Rafael que me acompañe ahora en esta parte a escuchar las opiniones de ustedes, si la mayoría sintió que su propuesta está contenida en esto que nos está proponiendo San Agustín, o si hay algún punto que ustedes consideran que es muy importante, que requeriría un capítulo especial diferente o que pudiera incluirse en algunos de estos capítulos que ya se han mencionado aquí. Solamente Padre Rafael, ¿qué piensas? Sí, me parece excelente lo que propones, pero también aclarar a todo el mundo que el libro de la Pascua no es una enciclopedia para hablar de todo de la fe. Es un tema para este año que se desglosa en 6 semanas de acuerdo al contenido de ese tema. Entonces, si escogieron Christus Vivit y la Pastoral Juvenil Hispana, que sean 6 semanas que reflejan los contenidos de
ver Christus Vivit y la pastoral juvenil hispana, no porque ahora entonces vamos a hablar desde el Apocalipsis hasta algo con Z, no lo sé. O sea, que no es que sea todo. A ver, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario, opiniones? ¿Qué le parece? No sé. Está abierto para todo el que quiera. Siéntanse con total libertad de decir cualquier idea que se les ocurra, cualquier sugerencia, reflexión que se les haya venido a la mente. ¿Sintieron que lo que está propuesto ahí es lo que yo he dicho también? ¿O quisiera decir algo más que me pareció importante y no está incluido? Por lo menos para la diócesis de Miami, los temas que nosotros propusimos están incluidos todos básicamente dentro de este plan, que está muy bueno. Pero sí quisiera añadir que por lo menos en el número 6, como dice el padre, creo que deberíamos de enfocarnos creo que en poco, pero más objetivo. Por lo menos en el sexto nosotros propusimos la acción pastoral, que es lo mismo básicamente, pero que sea más enfocado en esto. Por ejemplo, quiero compartir algo que nos pasó a nosotros en la pastoral este año, bueno, el año pasado para las elecciones. Casi no se escoge ni coordinador ni subcoordinador, porque ninguno de los jóvenes se atrevió a dar el sí, todos decían que no. Las votaciones fue un momento muy duro porque llegó un punto que se repitió tantas veces que todos decían que no. No se sabía quién iba a quedar de coordinador, quién iba a quedar de subcoordinador y qué iba a pasar con la pastoral como tal, porque la coordinación es la que lleva esto, básicamente. Entonces, es difícil que nuestros jóvenes se formen para dar un paso después de salir de un grupo de jóvenes, porque le tienen miedo a estar por así decirlo, en responsabilidades más grandes. Entonces creo que el sexto, que es la acción pastoral, específicamente hablando de Christus Vivit y Pastoral Juvenil Hispana, deberíamos de tener un plan de acción para que cuando nuestros grupos de jóvenes trabajen el libro, terminen en un momento de formación motivando al joven a dar un paso más allá del grupo de jóvenes. Porque ¿qué pasa después con el joven cuando sale del grupo? Se pierde, o tal vez no tiene dónde ir, pierde su fe en esto porque no sabe qué hacer después. Y entonces, ¿qué pasa? Los coordinadores de las pastorales a veces terminan siendo los mismos, y no solo porque quieran, sino porque a veces no hay a quién poner, porque no están formados o porque no quieren dar ese sí. Entonces creo que el sexto, como opinión de nuestra arquidiócesis, quisiéramos que se enfocara mucho en el plan de acción pastoral. Recalcar, es decir, agregar ahí que se recalque un plan de acción pastoral magnífico. Fíjense, otra cosa que les quería decir, cuando tengamos el esquema del libro, en el primer taller, las diócesis deciden qué capítulo quieren escribir. Si una diócesis se siente muy motivada con uno de esos temas, esa diócesis en ese primer taller decide y escoge, yo quiero escribir, nosotros queremos escribir este capítulo. Y entonces ahí pues pueden poner muchas más cosas de las que esto es nada más que un somero esquema de puntos. Pero eso queda después de la creatividad de cada diócesis que asume ese capítulo y lo desarrolla creativamente y lo puede ampliar, siempre y cuando se mantenga en los límites de lo que es el contenido de ese capítulo, pero lo puede ampliar. Entonces, muchas cosas que ustedes quisieran decir no tienen por qué aparecer en el título del capítulo, pero sí en el contenido, y eso ya es cuando ustedes lo desarrollen. ¿Ok? ¿Alguien más, por favor? Iba a decir que me parece bien lo que estás diciendo, Ricardo, y me parece que esa última propuesta de ese capítulo 6 salen como tres cosas que son como centrales. La vocación, la misión y el compromiso que estás diciendo tú. Entonces pueden ser como tres ángulos que resumen ese capítulo y para ponerlo como más enfocado. La parte vocacional, la parte de salida de misión y la parte del compromiso, lo que estabas diciendo tú, pues en la vida, en la profesión, etcétera, más allá del grupo. Muy bien. Sí, Olga. No sé si estoy despistada, pero dentro de la pastoral juvenil, el tener en cuenta ese pequeño gap entre la pastoral juvenil
y Youth Ministry? ¿Cómo se relacionan las dos también para crear puente? Sí, en el capítulo creo que es el segundo que ellos propusieron, es una definición de lo que es la pastoral juvenil hispana, ¿no? A quien le toque ese capítulo, quien quiera escribir ese capítulo, va a tener que hacer esa distinción muy claramente. No solo la diferencia, sino también la legitimidad y la necesidad de un ministerio como tal, que es la pastoral juvenil hispana en la Iglesia de los Estados Unidos. Correcto. Pero yo estoy hablando de cosas prácticas que puedan bridging that gap. Ya. Y eso formaría parte de la creatividad de la persona que vaya a escribir el capítulo, cómo lo desarrolla. Exacto. No se puede. Por levantarla y presentar lo que estaba hablando Knoxville, me parece que la propuesta que ellos hacían de sus capítulos puede ser el contenido del segundo capítulo que propone San Agustín. Porque Knoxville tenía muy clara, muy rico, la estructura de lo de la pastoral juvenil hispana. Y entonces eso podría ser como que el contenido del capítulo 2. Porque tenían una buena conexión de toda la temática. Si los demás están de acuerdo con que las ideas de Knoxville, en la medida en que se apliquen a lo que es la pastoral juvenil hispana, se lo agreguemos al esquema de San Agustín del capítulo 2, o si alguien no está de acuerdo, que lo diga, si no, consideramos, porque este primer borrador de lo que es el contenido del libro, después se supone que sea revisado y aprobado por los asesores adultos en el taller de pastoral para asesores adultos que tenemos en el verano. Como este año estamos en esta situación tan especial, no sabemos cómo va a ser ese taller, que es en agosto, pero ese taller es donde se le da el visto final y el visto bueno a este primer borrador o propuesta de borrador de lo que es el contenido del libro. Entonces, para ese taller se puede llevar esta sugerencia de que se incorpore al capítulo 2 los puntos también que tenía Knoxville allí. Si alguien no está de acuerdo. Tengo una pregunta. Siempre, Sí. pero para que estén claros, en el taller de asesores adultos participan la mayoría de los asesores adultos de la región y les presentamos el borrador que tenemos hasta ese momento y dedicamos una mañana entera por equipos a revisar, profundizar, a aclarar, y se hacen minor changes. No podemos hacer cambios de overhaul everything porque sería ir en contra de lo que ustedes han trabajado ya, y eso no tiene sentido. Pero que se hacen cambios pequeños, se aclara más una idea, se agrega algún puntico que había quedado fuera o algo así, y entonces ya los asesores adultos le dan el visto bueno y ese queda entonces como lo que le presentamos a los jóvenes en el primer taller de lo que va a ser el contenido del libro. Carlos, adelante. Sí, sé que Zulay tiene la lista completa de todas las ideas. Yo tomé algunas notas, pero no las tengo todas. Pero esto es una idea basado en lo que tú dijiste de lo que presentó la diócesis de San Agustín. Sería beneficioso que cada diócesis, cuando se venga a trabajar ese bosquejo primero, que quizás se pueda ver cómo todas las ideas están representadas de una forma u otra en ese bosquejo principal o inicial, sabiendo que no todas las ideas van a estar 100% en el libro, pero sería bueno ver, yo quisiera analizar que lo que mencionó Isamar, lo que mencionó Rafael, lo que mencionó Rosario, que está ahí de una forma u otra en alguno de los capítulos. Yo creo que es muy buena idea. Si Zuli nos puede compartir eso, más magnífico. Y así vamos a ver que se nos quedó algo importante fuera. Y quiero añadir otra cosa. Sí. Porque esto salió, me recuerdo, en la última reunión de la red del año pasado, la importancia de definir el término si es pastoral juvenil o pastoral juvenil hispana, que quede claro, porque yo he tratado en mi diócesis de ser bien firme en la definición y el nombre que estoy usando, pero cuando a veces lo vemos pastoral juvenil y en otros lados juvenil hispana, entonces los americanos
quizás se confunden de qué exactamente estamos hablando, si estamos hablando de Youth Ministry y lo estamos traduciendo a Pastoral Juvenil, o si estamos hablando específicamente de la Pastoral Juvenil Hispana. Es algo para mantener en... Aquí tenemos en estos momentos al padre Rafael, que es asesor de la Red Nacional de Pastoral Juvenil, y ya tenemos a Norma, que también se siente en el board de la red. Si ellos nos quieren decir algo sobre esto. A nivel de la red y a nivel de la conferencia episcopal, a nivel de USCCB, se ha tomado como el término a utilizar Pastoral Juvenil Hispana. Okay. Incluso si ustedes van... Sin traducirlo, dejándolo en español. Exacto. Y con las 3 palabras, Pastoral Juvenil Hispana. Incluso la misma oficina del secretariado de la conferencia episcopal, que es el secretariado de laicos, matrimonio y familia y jóvenes, ese secretariado, que es bajo el que está la oficina de Youth Young Adult Ministry, la oficina de todo lo que tiene que ver con los jóvenes, explícitamente ellos se presentan como oficina de Youth, Young Adult and Pastoral Juvenil Hispana Ministries. No sé si Norma quiere aclarar o concretar otra cosa. No, así es, padre. Lo único es que también muchas veces cuando nos referimos entonces y estamos hablando, nosotros como presentando o a los Youth Ministers o lo que sea, no traducimos el término, pero sí decimos Pastoral Juvenil Hispana en los Estados Unidos. Sí, pero en el mismo documento que he visto por ahí no están las 3 palabras. Entiende que debemos ser consistentes en el uso de Pastoral Juvenil Hispana. En el lenguaje, A veces lo cortamos por hablar más rápido o demás, pero hay que estar claro, porque si no los anglos no va a estar claro con ellos. Es una sugerencia que lo tengamos en mente. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, yo creo que va a ser bien importante si es que ustedes quedan que la estructura de los capítulos fuera más o menos como la que dice San Agustín. El capítulo de la Pastoral Juvenil, que se explique todo esto, Pastoral Juvenil Hispana, la diferencia entre Youth, Young Adult Ministry y Pastoral Juvenil Hispana, las características propias de la Pastoral Juvenil Hispana, puntos que dijo San Agustín, pero también todo eso que ponía Knoxville, que es sumamente importante. Podemos compartir el Zuli los puntos, a ver, como sugirió Carlos, para ir viendo los puntos. ¿Esto es lo que se refiere o al solo al de San Agustín? ¿Cómo? ¿Esto es a lo que se refería? Lo que fue lo que propuso cada diócesis en la tarde de hoy. Aquí está. Yo propongo que sigamos como lo estabas haciendo mientras tanto. O sea, Carlos dice que no nos olvidemos de esto. Claro. Que esto se le dé a todos los que esto lo tenga todo el mundo, para que cuando se trabajen los capítulos vean, no, espérate, es importante porque X diócesis había comentado tal. Eso es lo que querías decir, Carlos, ¿verdad? Sí, ok. Este documento se puede mandar y se puede poner en las reuniones. Es importante que todos lo tengan en cuenta. Es correcto. Sí, yo creo que es bien. Yo creo que es bien importante que todos tengamos ese documento, ¿no? Que tengamos los dos, que tengamos el documento de San Agustín y que tengamos estas otras ideas que se dijeron. De manera que es una riqueza tremenda para el momento de escribir los capítulos, que no se nos quede nada afuera. Mientras más, por experiencia yo se los digo, mientras más elementos uno le da a los jóvenes de ideas de qué va a ser el contenido de su capítulo, les es mucho más fácil hacer el libro. Y no hay repeticiones, que ese es uno de los graves defectos del libro, que a veces son muy repetitivos los capítulos. Si cada cual
se mantiene en su contenido y con este esquema, eso es muy fácil de hacer, pues el libro va a quedar muy, muy compacto. Laura. Bueno, no sé, se me ocurre que si tomamos como bosquejo pues el esquema que nos presentaron de la señora Norma, yo creo que cada diócesis como tal podría tomar este documento y mirar como en qué capítulo de los que ellos mencionan, porque en general está como muy íntegro, muy completo. Por decir algo de nosotros, en qué parte la idea que tuvo la señora Angélica encaja, como para sentir de verdad que cada quien está como teniendo su parte, ¿no? O sea, como incluirnos nosotros mismos como diócesis en qué parte del documento están nuestras ideas, ¿no? Porque... Sí, Laura, yo creo, sí, de acuerdo con lo que dices, pero yo creo que estás metodológicamente, para que sigamos y podamos terminar el trabajo hoy, de quedar las 6 semanas, sigan compartiendo si usted cree que las ideas que usted dio están o no están en ese esquema. Padre, yo creo que las 6 ideas que yo di o que propuse se ven muy claras en el documento que sometió San Agustín. Así que yo estoy muy de acuerdo que veamos otras cosas, pero para mí todas las que yo propuse se ven en las semanas que ellos calcularon que podrían ser las mejores. Así que yo estoy muy de acuerdo con el documento. Si me dan la palabra a la diócesis de Joma Tíbido. Adelante, Rafael, sí. Sí, igual comparto la misma idea con la hermana María de lo que está diciendo, que como tú dijiste al principio, las ideas todas prácticamente están siendo las mismas con diferentes palabras, con diferentes maneras de expresarse. Lo cual en lo que presentó San Agustín y Knoxville también creo que vienen siendo parecidas, se podrían compartir. A mí me gustaría mucho, no recuerdo qué diócesis fue la que dio este tema, y insisto con lo que es el discernimiento y la espiritualidad en los jóvenes, ¿sí? En lo que es el momento de oración y cómo hacer el silencio debido para escuchar la voz de Dios. Yo insisto en no recuerdo qué diócesis, no quiero tomarme créditos por esto, sino me pareció muy importante este tema. Rafael. Gracias. Lo que dices podría incluirse, por ejemplo, en la parte que tú dices de oración, de espiritualidad, esa línea puede ir en el capítulo de los jóvenes y la santidad, y la parte que dices de discernimiento en el capítulo de la vocación. Muy de acuerdo con eso, muy de acuerdo con esa idea. Se llena muy bien el espacio, ¿cómo no? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si sí o si no refleja el esquema. Ahora, también otra parte estaba viendo, no me recuerdo todo lo que dice en, creo que del capítulo 5, queda sobre acompañamiento. Pon el esquema, Zuli. Ajá, ahí también como habla de mentores y como líderes y eso está incluyendo eso, también no sé si ahí también se puede incluir como la parte de oración, entonces la espiritualidad, en una manera de que se incluya que otros ayudan, los pueden ayudar, pero sobre todo las cosas es nuestra propia, como nosotros, uno solo encuentra eso, como los jóvenes toman sus como renes de eso. Me parece muy bien también que ahí puede también hablarse de la espiritualidad. En el capítulo 5. ¿Qué tú crees, Padre Rafael? Sí, es cuestión de óptica, si se incluye en el 5
o en el No, 6. yo diría en los dos. Yo diría en los dos, Sí. que se menciona también el aspecto espiritual en el acompañamiento. El acompañamiento ha sido un tema que en la pastoral juvenil global, tanto anglo como hispana, se ha puesto sumamente en el tapete en los últimos 2 años. Ese es un tema que yo diría, no me quiero tomar crédito hispano en ese sentido, pero yo creo que ese es un tema, el acompañamiento ha sido más una cosa de la tradición hispana que de la tradición anglo. Yo creo que los anglos han empezado a hablar y a comprender qué cosa es accompaniment, como dicen ellos, a partir del hincapié que nosotros los hispanos hemos estado haciendo siempre sobre el tema del acompañamiento. Entonces, ese capítulo 5 de los mentores y el acompañamiento es muy importante y va a tener mucha resonancia en el mundo anglo también, porque ellos están en esa vía y en ese camino. Quizás no todo el mundo en la base, pero la gente que maneja la pastoral anglo, la NFCYM y todo esto, la conferencia episcopal, Paul Johnson Bosky, toda esta gente están de lleno dentro de lo que es el acompañamiento. Quizás es la palabra que más yo escucho en los eventos nacionales de Youth Ministry, que se habla de incluso a veces lo dicen en español, el acompañamiento también. Sería bueno en la diócesis de San Agustín que haya, como fue la que ha propuesto este esquema, que vaya tomando nota de estos cambios, estos arreglos, estas añadiduras, para que nos haga un esquema revisado y nos los pueda mandar después a todos. ¿Qué creen? Sí, o sea, primero, una vez que quedemos en las 6 semanas. Sí. Yo de la diócesis de San Petersburg también, con el trabajo que hizo la diócesis de San Agustín, creo que los 4 puntos que dimos están ahí incluido también presentes. Y lo único, por ejemplo, la semana 2, sería bueno de incluir también en la primera idea de la diócesis de Knoxville, que es el querigma de la pastoral juvenil, ¿no? El anuncio, cómo anuncia el evangelio a los jóvenes. Y ya los otros puntos de Knoxville, como la santidad, ya creo que ya aparecen las otras semanas, o están muy bien estructurado el trabajo de la diócesis de San Agustín. Sí. Yo sacaría lo que Knoxville propuso propio de la pastoral juvenil como puntos de ese capítulo 2, de esa semana 2. Y ellos sacaban temas que ustedes están proponiendo para otras semanas, pues ya están incluidos en las otras semanas. Pero lo que ellos pusieron unas cuantas cosas de la pastoral juvenil hispana que es con mucha claridad que deben ir ahí, que deberían ir ahí. Sí, en la 2. Padre Rafael, ¿tú no crees que entre Knoxville y San Agustín puedan hacer una redacción nueva de esto, incluyendo esos puntos? Sí, ciertamente. Yo creo que Norma y Brittany están bien en contacto, las dos forman parte de la Red Nacional también de Pastoral Juvenil Hispana, y pueden trabajar juntos y revisar este esquema y agregar esos puntos de manera que queden bien ordenados. Ciertamente. ¿Están de acuerdo Norma y Brittany? Yo con mucho gusto, lo que ustedes digan, con mucho gusto. ¿Cómo no? Gracias. No sé si alguien... Yo tengo una idea. Bueno que cuando tengan eso, nos los compartan, por supuesto. Tengo una idea, pero no la quiero decir todavía hasta que digan que quede alguien que diga que quieran añadir, que digan si refleja o no refleja. Juan José, puedes ir diócesis por diócesis. ¿Cómo no? Sí, yo tengo la lista aquí. Miami, la arquidiócesis de Miami. ¿Está de acuerdo con este esquema? Sí. Miami, sí. Venice. De acuerdo, muy de acuerdo. St. Pete. Sí. San Agustín. Sí, con los cambios que sugieran. Con los cambios, ok. Orlando, ya María nos dijo que sí también, pero reafirma María. Sí, como dijo Norma, sí, con los cambios que se han hecho, perfecto. Savannah, Nuni. Sí. La arquidiócesis de Atlanta, Daniel y Giovanni, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Gracias.
Charleston, Reina. ¿Estás ahí, Reina? Sí. ¿Estás de acuerdo con estos cambios que hemos propuesto? Sí, está bien. Muy bien, gracias. Charlotte, Vicente, porque Ivy se disculpó que tuvo que salir. Sí. No, yo encuentro, creo que la mayoría de cosas dentro, solo hay algo que no pude, o no sé si no estoy viendo bien. Hoy platicábamos Ibis y yo en la mañana, tuvimos una junta, y ella me decía, porque como saben, propusimos la semana de incrementando tu fe en tiempos de crisis, y me decía ella, no nos enfoquemos tanto en los pros, en los contras, sino en los pros que podemos sacar de esto. Dice, si lo ves de las maneras, la iglesia se ha innovado y renovado y reinventado. Entonces, algo que haga en alguna de estas 6 semanas, si pudieran poner algo que haga hincapié o remarque mucho esto. Bueno, hay una de las semanas que trata precisamente de la respuesta de los jóvenes en momentos de crisis. Okay. Y que se haga de una forma positiva, señalando que ha sido un reto, pero ha sido una oportunidad que hemos sabido aprovechar. Yo creo que sí. Muy bien. Muy buena idea. Claro que sí. Okay. Gracias, sí, Vicente. Sí, gracias. Knoxville, ¿de acuerdo? Se cayó la llamada ahorita mismo. Pero, bueno, sí. Pero ellos están propuestos, yo creo que sí. A Louisville, Rosa y Eva. Así con los cambios que se mencionaron. Perfecto, muchas gracias. Jackson, Mississippi, Isa. Sí, también nosotros. Y Rosa, a las 2. ¿Están de acuerdo? Gracias. Rafael, de Juma. De acuerdo. Ok. Y Lafayette, allá tenemos a Angélica, Laura y a Samuel. Sí, señor. Nosotros también estamos de acuerdo. Perfecto. Pues bueno, yo creo que... Ok. Entonces, la idea de Laura del prefacio sí la vamos a tener en cuenta. Laura, esa parte me toca a mí cuando yo haga la edición del libro. Juan que José. hago un resumen de cómo se fue el proceso. Yo incluyo esa parte allí. ¿Cómo no? No Juan se te va a José. quedar fuera. Sí, dígame. Juan José, no necesariamente seamos creativos en el sentido que si tenemos este año muchas más diócesis, quizás precisamente eso es una parte que se le puede dar a una diócesis. También. O sea, esto Bien. lo hablamos después. Esto ¿no? lo hacemos en el primer taller. Ahora. ¿Cómo no? Sí, Como sí, también se le puede delegar a una diócesis, por ejemplo, si tenemos muchas diócesis, delegarles por ejemplo, el Via Crucis del libro, que sea esa es la séptima semana para los que no están exacto. familiarizados con el libro. Hay una séptima semana que es la Semana Santa, que tiene un Via Crucis, por supuesto, de Semana Santa. Pues ese Via Crucis se puede delegar a una diócesis que trabajara un Via Crucis a la luz de Christus Vivit. Eso es. ¿Cómo no? Bueno, la idea que yo iba a proponer, y esto ahora lo digo no como, lo digo como asesor, viendo el esquema que ustedes presentan. Ponlo ahí, Zuli. Una idea para hacer para abarcar más globalmente el capítulo 2, perdón, el capítulo 3, la semana 3, enséñala, Zule, bien. La de los migrantes. Sí, más lo que se me ocurre es que más que la semana sea titulada por los migrantes, que el capítulo sea más bien la sombrilla global de la semana 3 sea la realidad del joven hispano en los Estados Unidos. Y entonces, bajo la realidad del joven hispano en los Estados Unidos, están los migrantes. Está la familia del joven hispano. Está el joven hispano que estudia, el joven hispano que trabaja, el joven hispano universitario, el joven hispano que se lanza al mundo profesional, el joven hispano trabajador. O sea, habría muchos ángulos más que solamente poner la semana a la luz del migrante. Porque a la luz del quinto encuentro, sabemos que el joven migrante los jóvenes migrantes
no son la mayoría de los jóvenes hispanos en los Estados Unidos. La mayoría de los jóvenes hispanos son los de segunda y tercera generación. Entonces, que el libro debería abarcarlos a todos. ¿Qué piensan de eso que acabo de decir? Padre, ¿podría volver a repetir el nombre que tiene como título para... Puede ser El joven hispano en los Estados Unidos, o La realidad del joven hispano en los Estados Unidos. Y entonces los puntos de ese capítulo puede ser ese primero que pone San Agustín, de sentirse orgullosos de las raíces, partir de la cultura. Segundo, puede ser la familia del joven hispano. Tercero, puede ser los jóvenes hispanos inmigrantes. El joven hispano de segunda y tercera generación, hablarlo específicamente. Y entonces después hablar los ámbitos donde está el joven hispano. Y hablar ahí de la escuela, el trabajo, la universidad, el mundo profesional, el mundo laboral. Seguro que se me queda alguna cosa, pero eso son pinceladas de cómo quizás se puede organizar esa semana 3 para que refleje mejor el quinto encuentro y la globalidad de los jóvenes hispanos, pero todo eso estaría ahí. Lo de la Sagrada Familia, el amor a la familia, lo de las raíces, todo eso estaría ahí. Y los inmigrantes, pero que sea más abarcadora la semana. Incluso creo que sería positiva cuando se le diera el libro de la Pascua a la gente que trabaja con jóvenes de segunda, tercera generación, o a los que trabajan en el mundo anglo de Youth Young Adult Ministry, de ver reflejados todos y no solo los migrantes. Claro, cuando se hable de los migrantes, se habla a la luz de Christus Vivit, hablando de cómo son paradigma de nuestro tiempo, etc. Para mí, cambiar el título hacia la realidad del joven en los Estados Unidos me parece muy claro. Ayer cuando usted dijo que cuando nosotros cogiéramos el libro, fuera un libro que cautivara, que nos interese muchísimo más y que sea abarcador a todo lo que estamos hablando. Yo creo que el cambio que usted trae es muy importante. A mí me fascina, yo estoy muy de acuerdo, porque la realidad del joven es variada, es mucha. Y podemos hablar mucho más y el joven se va a sentir más, o sea, en comunicación o en comunión con el tema. La realidad de los jóvenes es muy, muy importante. Yo creo que abarcaría más que tocando los inmigrantes. ¿Qué piensa San Agustín de que yo les tire esta idea? La verdad, padre, no sé qué diga Linet, pero a mí particularmente me encanta, y yo creo que ella como universitaria también, creo que es un aspecto bien importante y sí se refleja la realidad, y creo que después de ver el capítulo 2, que es como decirle a la gente, ¿qué es la pastoral juvenil? En general, después es particularmente irse a esa realidad del joven, y no solamente como pastoral orgánica, bien estructurada culturalmente, sino cuál es el caminar y cuál es su función en la sociedad, como universitario, como trabajador, en la familia, como inmigrante, como joven de segunda y tercera generación. Me encanta, y sobre todo que Campus Ministry es algo que que yo también considero que es muy importante que toquemos, y Christus Vive también lo habla. Así es que, ¿qué dices tú, Linet? Sí, no, que tiene razón el padre. Como dices, o sea, ya es como una sombrilla. And it's true, because, por ejemplo, mi mamá inmigró aquí, pero yo nací aquí. Exacto. Entonces ya es una realidad diferente a un joven que haya inmigrado de otro país acá. Entonces, si hablamos de, se me fue, la realidad del joven hispano dentro de los Estados Unidos abarca todo. Eso me parece bien.
Les hago también otra observación como proposición, aunque esto quizás después lo hablarían los asesores adultos, pero mejor si ustedes lo deciden hoy de una vez y lo proponen ya en el esquema. Si aceptan el esquema de San Agustín, aléjalo un poquito, Zuli, para yo poder verlo más globalmente. La primera semana es, no veo el título. Christus Vivit y el joven, ok. Me parece que fluiría mejor la primera semana Christus Vivit y el joven, y ahí se habla de Cristo joven y todo eso. La segunda semana, la semana de los jóvenes en un mundo en crisis, para hablar de la globalidad de todos los jóvenes en esta realidad. La tercera semana, que fuera la realidad del joven en los Estados Unidos. La cuarta semana, la pastoral juvenil hispana. La quinta semana, muévelo un poco, Zuli. La escucha y el acompañamiento. Y la sexta, el compromiso, que incluye la parte de vocación y santidad. Entonces, nada, es cuestión de, para que fluya mejor, Christus Vivit y el joven en esta realidad global de la pandemia, etcétera, de crisis, el joven aquí en nuestra realidad local de los Estados Unidos, el joven hispano. Y entonces ahí la respuesta, ¿cuál es? La pastoral juvenil hispana. ¿Y cómo la pastoral juvenil hispana concreta? Pues concreta con acompañamiento y con la parte esa de vocación, de misión, etcétera. Yo estoy de acuerdo. Me parece que así queda más, fluye mejor el contenido siendo el mismo. Solamente es cambio de orden de los capítulos. San Agustín, que tome nota de eso para el nuevo draft. Ya, creo que Vicente quería decir algo. Sí, Vicente. Sí, bueno, la idea del padre Capó definitivamente es muy buena. Yo también estoy de acuerdo. Pero yo sé que el libro es bilingüe y como decía la hermana María, alcanza muchas realidades y dependiendo los lugares, la demografía de ciertos lugares, digamos, yo he hablado, el libro me ha tocado trabajarlo con algunos anglos y digamos, lo voy a poner así, yo soy criado aquí prácticamente desde los 15 años. Tengo primos que son nacidos aquí primera generación. Los hijos de ellos ya son segunda generación y los hijos de los de ellos son tercera. Pero siempre vamos, es la realidad del hispano. Y un anglo me decía eso. ¿Cuál es la diferencia? Porque él decía, Youth Ministry y Pastoral Juvenil Hispana es lo mismo, dice. Entonces yo le decía, no, porque las realidades no son las mismas. Dice, sí, pero si eres nacido aquí, el que es nacido aquí ya tiene la misma realidad que nosotros, los anglos. Y le dije, no, porque él nació aquí, pero sus padres no nacieron aquí. O a lo mejor sus abuelos no nacieron aquí. Le digo, yo veo en mis primos y mis sobrinos, y hasta los hijos de mis sobrinos, cómo todavía les afecta cuestiones migratorias. Ese es un tema que se debate mucho dentro de la familia. Y también la cuestión de fe y la cultura. Algunos de ellos a lo mejor ya no tienen los arraigos culturales tan fuertes, pero lo siguen teniendo ahí. Entonces, y era lo que yo le decía a él. Si tú te fijas, le digo, un día me decía un sobrino, dice, a mi abuelito en su trabajo le chequearon sus papeles y ya no tiene trabajo. Y él no entendía mucho porque como él es nacido, ya es segunda generación. Él no entendía tanto pero todavía alcanza la magnitud de esa realidad, ¿verdad? Algunos a lo mejor inmigraron de otra manera, obviamente unos inmigran por medio de visas de trabajo, lo que sea, pero yo creo que hay que enfocarnos mucho en que es cierto que el libro es para todos y se busca que también Youth Ministry o los anglos se acerquen
con nosotros, pero hay que enfocarnos bien que es la realidad del joven hispano. Sea criado aquí o venga llegando o haya nacido primera, segunda o tercera generación, siempre hay un lazo que sí nos diferencia de la comunidad anglo. Es lo que yo quería. Nada más. Gracias, Vicente. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que con esto tenemos 10 minutos que podemos dedicarlos ya entonces a wrap up, es decir, hacer el envío, la oración final. Si alguien quiere decir algo más antes de terminar, los padres o alguien más, bienvenido. Para que quede explícitamente que los jóvenes aceptan el trabajo como ha quedado entonces en estas propuestas, que cada quien vaya diciendo sí o no. Di la diócesis y dicen sí o no. Para cerrarlo. Para cerrarlo con broche de oro. Con broche de Miami. oro. De acuerdo. Sí. Venice. De acuerdo. St. Pete. De acuerdo. Santo Agustín. Sí. Orlando. De acuerdo. Savannah. De acuerdo. Atlanta. Estamos de acuerdo. Charleston. Sí. Charlotte. De acuerdo. Knoxville. ¿Se han conectado de nuevo, Zuli? Sí, se conectan y se van, ahora no están. Pero Bueno, Brittany está de acuerdo con los cambios. Louisville. Sí. Jackson. De acuerdo. Puma. De acuerdo, Juan José. Lafayette. Sí, señor. ¿Oía Lafayette? Sí, señor. Ok, gracias. Pues felicidades a todos. Cumplimos la tarea, tuvimos los 2 días y han sido 2 talleres que me tenían aterrados porque primera vez que hago, después de 25 años haciéndolo físicamente, por primera vez que hacemos esto de esta manera, pero la verdad que ha sido maravilloso. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el interés, la dedicación, el trabajo, el compromiso y el seguir adelante, y entonces los dejo en manos del padre Rafael, que nos va a guiar en lo que es la despedida de este taller con la oración y el envío. Ustedes saben que siempre en los talleres físicamente hacemos un envío. Pues vamos a hacerlo también aquí diferente, pero vamos a hacer un envío también, vamos a escuchar una canción y vamos a tener nuestra oración final. Y estén atentos con respecto a las noticias del curso de Pastoral Juvenil Hispana. Todavía no hemos decidido si lo tendremos físicamente o no, y durante ese taller que es en Orlando en agosto, este año iba a ser del 8 al 16 de agosto y es posible que todavía lo sea. Tenemos también el taller para asesores adultos, y en ese taller para asesores adultos es donde le damos siempre el visto bueno final a este contenido del libro de la Pascua. Y ya después en septiembre pues sería el primer taller, en noviembre el segundo. Iremos playing by ear, como dicen, de acuerdo a cómo la situación vaya cambiando. Muchas gracias a todos y los dejo con el padre Rafael entonces. Bueno, el envío vamos a hacerlo de una manera especial, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que cuando nos reunimos en nuestros talleres, las diócesis se envían las unas a las otras, cantamos y es un momento muy, muy importante y simbólico. Pero bueno, ayer en la evaluación, cuando hablábamos de el equipo de Juan José, Zulay, Olga y un servidor, pues evaluando cómo hacer el envío, pensamos en 2 partes. Yo pensé en una parte y después ellos añadieron una segunda parte. Y entonces, pues, yo les proponía, bueno, yo voy como estoy despidiéndome, me siento que debo hacerles yo un envío a todos ustedes para que continúen este camino del proceso del libro de la Pascua, guiados bajo la luz del Espíritu Santo, etcétera. Entonces, ellos mismos dijeron, o no sé, Zulay, ¿cuál era la segunda parte? O Juan José. Que todos te enviamos a ti entonces. Exacto, entonces pues lo haríamos de esa manera. Yo empiezo y después ya siguen ustedes. Lo que Zulay. tenemos que nombrar a alguna persona que en nombre de nosotros te envíe. Sí, no, y habían hablado, Zulay había propuesto
¿Te acuerdas, Zulay? Que cada quien iba una palabra. Sí, que cada quien diga una palabra que les recuerde el padre Rafael. Eso es. Y los que yo voy a ir mencionando una palabra. Yo voy a mencionar las diócesis y cada diócesis, si tiene uno o dos participantes, todos participan, por supuesto. Una palabra que le diga al padre Rafael. Una palabra de su creatividad le viene bien. Y vamos a poner una canción también en algún momento. Habíamos dicho tener una vela también. Yo creo que no nos dio tiempo a avisarles eso con antelación. Sí, pero había sido una idea de Olga, que tuviéramos la vela. Ahora, la tenemos. Sí, hay varios que la tienen. Carlos la tiene. Ahí veo que varios la tienen. Pues póngala que se vea. Exacto, pongan su velita que se vea. Y entonces vamos a comenzar la oración. Yo voy a comenzar con el envío que les hago a ustedes. Después vamos a escuchar la canción. Después de escuchar la canción, cada uno va a decir la palabra que como decía Juan José, Osuli y Olga, esa palabra que quieren darme como envío. Y después, no sé quién era que concluía la oración del envío, Zulay. Olga va a terminar. Olga va a terminar. Sí, Olga va a terminar. Y después de la oración de Olga, yo les doy a todos la bendición. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar nuestro momento de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, Padre bueno, tú nos has reunido en este taller del tema del libro de la Pascua desde todos los rincones del sureste. Tú has movido los corazones de estos líderes, de estos jóvenes, para hacer este trabajo maravilloso que ahora recogemos en esas 6 semanas que ellos se disponen a trabajar más adelante con sus jóvenes de sus diócesis. Tú que eres Padre de bondad, envía la luz de tu Espíritu Santo sobre todos nuestros jóvenes y sobre todos nuestros líderes de la Pastoral Juvenil Hispana de nuestro sureste. Desde todos los rincones de la Florida a Carolina del Norte, a Kentucky, Tennessee, hasta Luisiana, todos estos 9 estados, 30 diócesis en las que la pasión de la Pastoral Juvenil Hispana resurge y sigue caminando adelante. Bendícelos, acompáñalos, guíalos con tu Espíritu Santo, para que todos, como testigos de tu amor, como discípulos misioneros de tu Hijo resucitado, puedan trabajar para la construcción del reino de Dios en nuestras diócesis, en nuestro pueblo hispano, en estos Estados Unidos de América. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Voy a ir mencionando entonces a las diócesis. Cada diócesis le da una palabra para el Padre Rafael. Vamos a seguir por el mismo orden que habíamos tenido y comenzamos con Miami. Compañero de los jóvenes. Dennis. Dios contigo. St. Petersburg. Sigue. San Agustín. Ánimo. San Agustín. Amigo. Orlando. Puente. Savannah. Perseverancia. Atlanta. Amor. Charleston. Sí. Motivando. Charlotte. Motivándonos. Bendiciones a donde usted vaya. Knoxville. Louisville. Seguiré. Jackson.
Uma Tegan Lafayette. Gracias y bendiciones. Y por mi parte, misionero. Ya todos están. Damos gracias, Señor, por todos estos jóvenes que hoy expresan su gratitud al Padre Rafael. Te pedimos que el Padre Rafael lleve en su corazón impreso cada una de esas palabras que solamente quieren dejar huella de lo mucho que los jóvenes del sureste han recibido por parte tuya y en el corazón, en los gestos, en su forma de guiar, de trabajar del Padre Rafael. En este tarde de envío, recordamos que eres tú quien lo trajo a nosotros, al sureste, y que eres tú el quien ahora lo toma nuevamente y lo quiere enviar en una nueva misión. Te pedimos que continúes repartiendo confianza en ti, que no lleve otro equipaje que la confianza que te trajo hasta aquí. Que no lleve otro equipaje que la alegría que ha también compartido con estos jóvenes y sus familias y sus grupos a través de ellos. Pedimos que los bendigas, tenemos todos nuestra luz, la ponemos en alto, y que esta luz que tú has alimentado durante estos años que has estado aquí en el CEPI y de manera especial entre los jóvenes, para que siga haciendo que tu corazón arda, para que compartas evangelio con los jóvenes, con el staff, con todo lo que te espera allí en Santo Tomás. Y te pedimos que también nos guardes en tu oración y que no te olvides de nosotros. Que el Señor te bendiga. Amén. Gracias de corazón. Para mí esto es un momento simbólico muy, muy importante. Y pues les doy las gracias de corazón porque el Señor me ha regalado este momento con ustedes. Que no es una despedida, como les decía ayer, pero siento que es como un broche de oro que el Señor me regala al trabajo de estos casi 10 años y que me lo llevo ahora grabado en el corazón de verdad. Les agradezco infinitamente y que le pido al Señor que nos conceda poder seguir trabajando juntos de distintas maneras, pero que nos podamos ver en ese trabajo por el reino de Dios. Y que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Vamos a escuchar ahora la canción, mientras Olga nos prepara algo. Se lo voy a poner desde el principio. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la vida, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para evitar
miedo, tu grandeza, Señor. Mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, mi fuente en la oración. Llévame donde te los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de mí. Esperanza, donde falte alegría, simplemente. En marcha iré cantando, porque es predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, lleve a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten para permitir, donde falte la esperanza, donde simplemente no saber de ti, simplemente no saber de ti, simplemente no saber de ti. Gracias de corazón. No me echo a llorar allí porque no quiero dañarlo. Gracias de corazón. Y bueno, pues nada, ahora estaremos en contacto. Juan José estará coordinando para que... Oh my God. Gracias. Gracias a todos, de verdad, de corazón.